Vamos a hablar de la regla de prorrata dentro del impuesto sobre el valor añadido. Diríamos que la regla de prorrata se da en aquellas empresas que parte de su facturación lleva IVA repercutido y parte de su facturación está exento de IVA. Con lo cual se van a encontrar que la normativa fiscal del IVA nos dice que todo el IVA soportado que tenga esta empresa, dado que una parte irá destinado a actividades sujetas a IVA y actividades exentas de IVA, no todo este IVA soportado nos lo vamos a poder deducir. De manera que podríamos definir la regla de prorrata como una modalidad de deducción parcial de cuotas soportadas, cuando parte de las operaciones realizadas por el sujeto pasivo no dan derecho a deducción. A la hora de calcular la regla de prorrata nos encontraremos dos modalidades. La primera, la prorrata general, que es la más habitual, y lo que hace es que nos permite calcular cuál es el porcentaje de IVA soportado deducible que podrá imputarse en cada periodo. Y esto lo hará comparando las operaciones que dan derecho a deducción respecto al total de las operaciones. De esta manera nos vamos a fijar que a partir de ahora, cuando exista a empresas que estén en régimen de prorrata, ya no hablaremos de un IVA soportado, sino que hablaremos de un IVA deducible. Y este IVA deducible vendrá dado por el IVA soportado por este porcentaje de prorrata que será lo que nos podremos deducir. El porcentaje se determinará multiplicando por 100 y redondeando en la unidad superior, es decir, esto significa que si por ejemplo nos da una prorrata de 80,1, lo vamos a redondear a 81, siempre a la unidad superior. Y es el resultado de dividir por años naturales la siguiente ratio. Por un lado cogeremos el importe de las operaciones con derecho a deducción y lo dividiremos por el importe total de las operaciones, tanto las que dan derecho a deducción como las que no. Y esto multiplicado por 100 y redondeando al alza. Hay que tener en cuenta que en esta fórmula que acabamos de ver hay cosas que no deberemos incorporar ni en el numerador ni en el denominador, de manera que ya no formarán parte de la fórmula a efectos de calcular la prorrata. Vamos a ver cuáles son algunos de estos ejemplos que no se computarán a la hora de cálculo de la prorrata. La normativa nos dice que, por un lado, van a ser aquellas realizadas desde un establecimiento permanente situado fuera de la península e Islas Baleares, con lo cual nos centraremos solo en aquella actividad que tengamos a nivel peninsular o dentro de las Islas Baleares, que es el ámbito de aplicación del impuesto. Tampoco vamos a computar las cuotas de IVA, es decir, estas van a estar fuera de la fórmula. A su vez, las entregas y exportaciones, atención, de bienes de inversión, solo de bienes de inversión usados por el sujeto pasivo en su actividad, tampoco computarán en la fórmula, así como las operaciones inmobiliarias o financieras que no constituyan la actividad habitual del sujeto pasivo. A su vez, las operaciones no sujetas al impuesto, es obvio, al no estar sujetas, ya no forman parte del hecho imponible y ya no entran dentro de la normativa de IVA, por lo cual ya no nos aparecen en la fórmula del cálculo de la prorrata. Las operaciones de autoconsumo producidas por la afectación o cambio de afectación de bienes para su utilización como bienes de inversión, con lo cual nos centraremos única y exclusivamente a los bienes de inversión, tal como ocurría anteriormente entre las entregas y exportaciones. Y finalmente, tampoco se computarán las subvenciones no vinculadas al precio, es decir, las de capital. ¿Qué entenderemos por importe total de las operaciones? Entendemos la suma de las contraprestaciones obtenidas, calculadas estas según las normas de determinación de las bases imponibles a efectos de IVA. Es decir, cuando hablamos de que en la base imponible habrán elementos que habrán que sumar a la base imponible, habrá elementos que no consideramos en la base imponible o habrá elementos que con posterioridad disminuyen la base imponible, todos estos elementos los tendremos que tener en cuenta a la hora de calcular el importe total de las operaciones.
Mencionar que, dado que la prorrata definitiva del año se calcula a final de año cuando ya tenemos todos los datos del ejercicio en curso, ¿qué haremos durante las 3 primeras cálculos del IVA cuando hagamos las declaraciones con Hacienda? Lo que haremos es utilizar una prorrata provisional, de manera que la prorrata definitiva del año anterior va a ser la prorrata provisional durante el primer, segundo y tercer trimestre. Cuando llegue el cuarto, calcularemos la prorrata definitiva y regularizaremos las otras 3. De manera que tendremos durante 3 trimestres unas declaraciones provisionales que habrá que regularizar en el cuarto trimestre. Hemos hablado de la prorrata general, vamos a hablar de la segunda modalidad de prorrata, que es la especial, ¿de acuerdo? Aquí lo que intenta la prorrata especial es, dado que tenemos muy claro que hay actividades sujetas a IVA y actividades exentas, vamos a intentar determinar cuál es el IVA soportado que va directamente a cada una de estas actividades, de manera que el IVA soportado que vaya a las actividades que están sujetas nos la podamos deducir al 100%. Y el IVA soportado que vaya directamente a las actividades que están exentas, este IVA no nos lo podremos deducir. ¿Qué pretende con eso la normativa fiscal? Perseguir la deducción exacta de las cuotas soportadas según el uso que se dé a los bienes y servicios adquiridos. ¿De acuerdo? ¿Qué tendremos que tener en cuenta? Que si de la utilización de un sistema general al sistema especial el IVA soportado deducible hay una variación del 10%, es decir, que excede de ese 10%, la normativa nos obligaría a utilizar la prorrata especial. Si no hay una diferencia de ese 10%, entonces nos podríamos escoger cualquiera de las dos modalidades. Habrá que tener en cuenta, dentro de la prorrata, qué ocurre con los bienes de inversión, porque cuando adquirimos un bien de inversión, esto genera una cantidad de IVA soportado considerable y además esos bienes de inversión los vamos a tener con nosotros durante una vida útil, ¿de acuerdo? Con lo cual incorporaremos un concepto nuevo dentro de la regla de prorrata, que es la regularización de deducciones por bienes de inversión, ¿de acuerdo? Y nos dice la normativa que los sujetos pasivos podrán deducirse las cuotas soportadas en la adquisición o importación de los bienes de inversión en el mismo periodo en que fueron soportados. Es decir, que si yo adquiero una máquina y aquel año la prorrata la tengo al 80%, pues el IVA soportado de aquella máquina me la podré deducir un 80%, ¿de acuerdo? Aunque esta máquina luego la tenga 10 años más. ¿Qué ocurrirá? Tendremos que hacer lo siguiente. Si el sujeto pasivo está sujeto a prorrata, será necesario regularizar durante 5 años esta deducción, siempre que el índice de prorrata de cada año, en relación con el que se soportó en la repercusión, tenga una diferencia superior a 10 puntos porcentuales. Por ejemplo, hemos dicho que compramos una máquina al 80% de prorrata aquel año y nos deducimos un IVA soportado al 80%. ¿De acuerdo? Pasa un año. Si al año siguiente mi prorrata definitiva es del 85%, como en el año anterior era del 80% y no supera esos 10 puntos porcentuales, no tengo que hacer nada. Por contra, si en el año siguiente la prorrata es del 95%, con lo cual hay más de 10 puntos porcentuales, tendré que proceder a la regularización. Y esto durante 5 años. Ahora bien, hay una excepción, que es que para los terrenos o edificaciones, como tienen una vida útil mucho más larga, la regularización se efectuará durante los 10 años siguientes. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando una actividad se tiene que transmitir totalmente? Es decir, un empresario vende la totalidad de su negocio. En estos casos lo que ocurre es que el adquirente se subroga en la posición del transmitente y sigue con las mismas regularizaciones como si fuera una continuidad del negocio.
Vamos a ver a nivel normativo de IVA qué es el concepto de bienes de inversión, ya que vamos a tener que regularizar todas estas adquisiciones por bienes de inversión cuando estamos sujetos a prorrata. Vamos a ver qué entiende la normativa por bienes de inversión y nos dice que se considera como bien de inversión los bienes corporales que se destinen a ser utilizados por un periodo superior a un año como instrumentos de trabajo o medios de explotación. Es decir, son aquellas inversiones que contablemente las incorporamos al activo no corriente. Y nos separa y define como muebles, que pueden ser tanto materiales como inmateriales, semovientes, que sean capaces de moverse por sí solos, como por ejemplo animales de labor, caballos, etcétera, etcétera, o los inmuebles que responden al concepto de fijeza, es decir, edificios y terrenos que están anclados en un espacio y son inamovibles. A su vez, nos define qué es lo que no se considera bienes de inversión y nos dice que no consideremos bienes de inversión y por lo tanto no formarán parte del precio de adquisición del bien los accesorios y piezas de recambio de los bienes de inversión, que estos irán a reparaciones. Las ejecuciones de obra para reparación de otros bienes de inversión, pues cuando hacemos una pequeña obra para reparar un lavabo, etcétera, etcétera. Las ropas de trabajo tampoco. Los envases y embalajes, salvo, nos dice, que formen parte íntegra de un producto y que sean necesarios para preservar o contener dicho producto durante toda su vida útil. ¿De acuerdo? O bien cualquier otro bien cuyo valor de adquisición sea inferior a 3.005,06 euros. De manera que si es un importe inferior a esto ya no lo consideremos bien de inversión y sabemos que podemos amortizarlo al 100%. ¿Cómo es el procedimiento de regularización? Es decir, lo que se hace son una serie de pasos. Por un lado empezamos. Se calcula la deducción que procedería si se aplicara el porcentaje de deducción definitiva del año. Y este importe se resta del realizado en el año en que tuvo lugar la repercusión. Es decir, cojo qué me deduje en el año de la compra y le resto lo que me tendría que deducir este año. Esta diferencia, que sea positiva o negativa, se dividirá por 5 o por 10, si hablamos de terrenos o de edificaciones, y el cociente resultante será la cantidad que nos puede salir a ingresar de más o a deducir según la prorrata sea superior o inferior al año de la adquisición. ¿De acuerdo? Ahora a continuación veremos un ejemplo numérico que nos especifica detalladamente este proceder. A su vez incorporamos también el siguiente elemento. ¿Qué ocurre cuando hay una transmisión de bienes de inversión durante el periodo de regularización? Es decir, si me vendo yo este bien, pero todavía no han pasado ni los 5 años ni los 10 años, ¿qué ocurrirá? ¿De acuerdo? Y nos dice la ley que cuando se efectúe la entrega del bien de inversión durante el periodo de regularización, esta regularización se realizará de una sola vez, de golpe. Y tan solo tendremos que tener en cuenta lo siguiente. Si cuando yo vendo este bien voy a añadir un IVA, es decir, es una venta que está sujeta y por lo tanto no exenta IVA y yo le añado un IVA, asumiré que la prorrata aplicable será del 100%. Por contra, si en la entrega de este bien está exenta o no sujeta a IVA, este bien de inversión, asumiré que la prorrata que tengo que practicar para regularizar será del 10%, del 0%. Con lo cual, vamos a ver en estos dos puntos, el 2 y el 3, un ejemplo que nos ayude a comprender lo que acabamos de explicar. Vamos a suponer que un empresario adquiere un inmueble por 1.000.000 de euros, con lo cual el IVA, suponiendo un 21%, serían 210.000 euros. La prorrata correspondiente al año de la compra, y vamos a suponer que el año de la compra es el año N, es del 50%, con lo cual, y al año siguiente, el año N más 1, la prorrata será del 70%. ¿De acuerdo? Entonces, la deducción que procede el año de la adquisición, es decir, el año N donde estamos, serían los 210.000 por el 50% de la prorrata. Yo solo puedo deducirme como IVA soportado deducible solo 105.000 euros.
euros. Y esa es la cantidad que pondré como IVA soportado deducible en el año N. ¿De acuerdo? Cuando pasa un año, vamos a situarnos ya en el año N+1, calculo la nueva prorrata y hemos dicho, según el anunciado, que era del 70%. Y nos dice que al ser la diferencia entre las prorratas definitivas de los dos ejercicios superior a 10 puntos, 70 menos 50 son 20, con lo cual es superior a 10 puntos porcentuales, el empresario deberá efectuar en el año N+1 la regularización de la deducción de la cuota soportada por la adquisición del inmueble en la siguiente forma. Cogeremos la deducción que procedería si la inversión la hubiera efectuado en el ejercicio N+1, con lo cual digo, el IVA soportado eran 210.000 y si le aplico la prorrata del año N+1 sería del 70%, con lo cual este año me podría haber deducido 147.000 porque la prorrata es superior. Claro, como la compré el año pasado, que la prorrata era inferior, el año pasado solo me pude deducir 105.000, con lo cual aquí tengo un perjuicio económico. Y Hacienda me dice, pues mira, dado que este bien lo vas a tener contigo unos cuantos años, durante 5 o 10 años, según el elemento que estamos hablando, regulariza. En este caso, como estamos hablando de un inmueble, el inmueble lo vamos a regularizar en 10 años. Y procederemos de la siguiente manera. Y digo, IVA soportado deducible en el año de la compra, 105.000, menos, que es lo que me podría deducir este año, si lo hubiera comprado este año, 147. Esta diferencia, dividida por 10, me da menos 4.200, que significa que este año el empresario me podré deducir adicionalmente en mi declaración trimestral 4.200 euros de una deducción complementaria de un bien de inversión que adquirí el año pasado. Y esto sucesivamente, en este caso como es un inmueble, durante 9 años más. Y a veces nos podremos encontrar que la deducción es negativa, pero a veces nos podremos encontrar que el resultado es positivo, con lo cual tendremos que deducirnos una cantidad inferior y tendremos que devolver este IVA a Hacienda. ¿De acuerdo? Esto en cuanto al proceder de la regularización de deducciones por bienes de inversión. Vamos a ver qué sucede si el empresario, con este ejemplo que tenemos entre manos, en el año N+2 procede a la venta del inmueble. ¿De acuerdo? Pues sabemos que tenemos dos opciones. Vamos a centrarnos en la primera. Y la primera es que la entrega está no exenta, con lo cual si yo cuando facture voy a añadirle un IVA, ahora voy a considerar que la prorrata será del 100%. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula es la siguiente y digo, ¿qué es lo que me deduje de IVA en el momento de la compra? 105.000. Menos, ¿qué es lo que me deduciría ahora con una prorrata del 100%? Como la totalidad del IVA al 100% en su momento fue de 210.000, ahora resto 210.000. Lo divido por 10. ¿Por qué? Porque la regularización de un bien inmueble es durante 10 años. Y ahora lo multiplico por 8. ¿Por qué por 8? Siendo 8 el número de años que faltan para expirar el periodo de regularización, incluyendo el de la transmisión. Es decir, regularizamos un año y en el segundo año hago la transmisión. Pues cuento desde el segundo año, inclusive hasta lo que me falta para regularizar, y en este caso son 8 años, hasta 10. Esto es la transmisión del bien inmueble antes de la finalización del periodo de regularización. Supone que para el sujeto pasivo una deducción adicional a la hacienda pública, en este caso de menos 84.000 euros a favor de la empresa. La segunda opción era que si la entrega está exenta, es decir, yo voy a tener que facturar ese inmueble, pero no está sujeto al IVA, es decir, que está exento, lo que vamos a hacer es que la prorrata será del 0%, ¿de acuerdo? Entonces, el proceder aquí variará de la siguiente manera. Los 105.000 es lo que yo me dedujo en su momento. Como ahora la venta está exenta de IVA y no voy a repercutir ningún tipo de IVA, asumo que la prorrata en el momento de la transmisión será del 0%, con lo cual de los 210.000 que me deduje antes, ahora no me puedo deducir nada, sería 0.
divido por 10, que es los 10 años de periodo de regularización, multiplico por 8 otra vez porque estoy en el segundo año y hasta 10, incluido el año de la transmisión, son 8 años, y aquí fijaros que me sale en positivo 84.000. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurriría aquí? Como la prorrata en este momento de la transmisión es del 0%, porque estoy haciendo una factura de venta que no lleva IVA, porque está exenta de IVA, me tendré que devolver a Hacienda de los 105.000 euros que me deduje en su momento, más los 4.200 que me deduje el primer año cuando regularicé, tendré que devolver 84.000 euros a Hacienda. Y de esta manera vemos y finalizamos el ejemplo numérico de una regularización de un bien de inversión y qué ocurre cuando esa inversión lo vendo y puede ocurrir que esta operación está sujeta a IVA o está exenta